Hola, mi nombre es Rodrigo Antonio Reyes Palma, estudiante de la Universidad de El Salvador. Actualmente estoy cursando la carrera de licenciatura en informática educativa de la modalidad distancia en línea de la universidad. Este es un video resumen acerca de la unidad 1 de la asignatura lógica para computación. Quiero recalcar de que este video pueden haber errores, pueden haber información que, pues digamos que para algunas personas sea, digamos, incorrecta, pues no ha sido totalmente calificada por un docente, sino que este es un video resumen acerca de la unidad 1, de los conocimientos que yo he entendido, de la forma que yo he interpretado o he logrado analizar a través de investigación los contenidos que presenta la unidad 1. Y pues digamos que el primer contenido, el primer tema que presenta esta asignatura o que voy a presentar yo en este video es la computadora. Y bueno, la computadora, como todos sabemos, es digamos hoy en día una herramienta esencial en la mayoría de ámbitos del ser humano, por ejemplo en el trabajo, en el estudio. Y pues la computadora significa desarrollo dependiendo del uso que le demos, porque no siempre significa tener que tengamos acceso a una tecnología, no siempre significa que va a haber desarrollo, porque va a depender también del uso que le demos. El primer tema sería la computadora. Bueno, para empezar a profundizar acerca de la computadora, me gustaría abordar el tema a partir de un punto de vista histórico. Y es que la primera computadora que digamos tenía procesos de programación fue creada en 1943 por dos estadounidenses. Los nombres de estos estadounidenses eran John William Cauchy y John Presper Eckert. Los nombres de estas personas son un poquito difíciles de pronunciar, así que los estaré dejando aquí en el video. Y bueno, ellos crearon una computadora, un ordenador, digamos que fue el primer ordenador de la historia en que se podía programar. Y pues era bastante grande, pues su tamaño era de entre 150 a 160 metros cuadrados, o sea que era una computadora bastante grande. A su vez, esta computadora fue creada por ellos en 1943. Luego fue terminada, perdón, la iniciaron en 1943 y la terminaron en 1945, pero la publicaron al público en 1946. Y a su vez me gustaría hacer énfasis de cómo la computadora ha evolucionado, pues antes de ser gigantesca, tener entre 150 metros cuadrados a 160, ahora ser entre 30 a 40 centímetros de diámetro, o sea, es prácticamente una evolución grandísima. En tan solo unas décadas, pues tampoco es que haya sido hace 100 años o hace un siglo, sino que es hace apenas unas décadas. Y pues es una gran evolución, pues esa computadora ENIAC era bastante primitiva, lo que quiere decir de que sus formas de programar eran en un primer nivel, o sea que, cuando digo un primer nivel se refiere a introducir directamente los códigos binarios y no a introducir, digamos, instrucciones con montones de paquetes de código binario, que es lo que se hace ahora a través de programas de programación como Java, C++ o Python. Hay otros programas, pero digamos que estos son los que más comunes, que son Java, C++ y Python. Ahora me gustaría tocar dos puntos importantes, o digamos dos terminologías que por lo general las personas no conocen bien o no saben interpretar bien lo que significa. Eh, y pues al menos en mi experiencia esto es común, pues al menos en mi zona, en donde vivo yo, en el sistema educativo que tenemos, en el sistema público, no le da cierta prioridad a la informática. Y pues pienso que es un error, pues hoy en día la sociedad está digitalizada. Y bueno, pues digo esto porque la mayoría de personas no conocen, cuando llegan al bachillerato no conocen ni siquiera lo que es software ni lo que es hardware. Eh, y pues son términos que es básicos, ¿verdad? Por ejemplo, el hardware es, digamos, toda la parte física y tangible de la computadora. O sea, digamos lo que se puede tocar, ya sea teclado, mouse, las pantallas, su monitor, su CPU, su cargador, en caso de las portátiles, ¿verdad? Y bueno, pues en el caso de los teléfonos celulares sería el celular en sí, o sea, la parte física del celular. Y software, digamos que sería
todos los programas y todos los sistemas operativos que contienen dispositivos tecnológicos. Podría ser, en el caso de las portátiles, podría ser Windows, el sistema operativo Windows, Mac, que es de Apple, o Linux, que es un sistema de código abierto. Y pues son tres sistemas operativos que es, digamos, son el software de una computadora. Pues estos sistemas operativos están creados para una intención en concreto, o sea, un trabajo en concreto. Y bueno, eso es lo que se entiende por hardware. ¿Qué otra cosa podría agregar acerca de esto? Bueno, me gustaría decir también de que considero de que esto es básico e importante a la hora de meterse en el mundo de la informática y de la programación. Pues básicamente conocer el significado que tiene la computadora, o sea, por ejemplo nosotros el significado de nuestras partes humanas, ya sea los ojos, cabello, cabeza. Entonces creo que es lo mismo para la computadora, pues conocer su parte física, su hardware, pues digamos su teclado, mouse, cosas que ya mencioné, ¿verdad? Y conocer su interior, ¿verdad? En nuestro caso podría ser, digamos, nuestra mente o nuestra alma, pues digamos para los que creen en cosas así del alma y todo eso, ¿verdad? Y pues en el caso de la computadora pues son los programas, como ya lo mencioné anteriormente. Bueno, ahora me gustaría abordar los componentes principales de una computadora. En este caso pues el primero del que voy a hablar va a ser la unidad central de procesamiento, que es el CPU o comúnmente conocido como el procesador. El procesador lo que hace es leer la información de programas para previamente ejercer una acción lo más rápido posible. Un ejemplo sería, por ejemplo, a la hora de abrir un video 4K, pues digamos en un programa, en una página web, lo que hace a la hora de abrirlo, recibe la información al procesador y lo abre lo más rápido posible. O sea, esto va a depender también de la potencia del procesador. Bueno, ahora me gustaría hablar acerca de otros dos componentes muy importantes en la computadora, que son sus dos memorias principales. La primera memoria sería la memoria RAM, que la muy conocida memoria RAM, y la segunda sería la memoria externa o la memoria del disco duro. Bueno, la memoria RAM es una memoria que almacena información temporalmente. Es decir, no almacena la información para siempre. Pues un ejemplo sería a la hora de apagar la computadora, pues la información que hay en la memoria RAM se pierde. Bueno, entonces como mencioné anteriormente, la RAM no es capaz de almacenar grandes cantidades de información y ni tampoco de almacenarla para siempre. Entonces existe la memoria externa, que en este caso sería el disco duro, que contiene grandes cantidades de espacio, ya sean gigas o terabytes. O sea, al menos un ejemplo mío, mi computadora contiene 500 gigas de almacenamiento, que es su unidad externa de almacenamiento, o sea, su memoria externa. Entonces digamos que para no perder información a la hora de, por ejemplo, apagar un equipo, se almacena en esta memoria, y pues mientras uno no la borre, esta información queda guardada para siempre, a no ser que pues obviamente esa memoria de ese disco duro deje de funcionar. Y por último, otros componentes muy importantes son los componentes de salida o las unidades de salida, que en este caso pues en una computadora pueden ser el monitor, la impresora, el cañón, el módem. Pues el módem en redes informáticas pues puede transferir información a través de internet. Por ejemplo, un módem, un módem de internet residencial, claro, pues se puede conectar a una computadora y a través de la señal de red que le está dando, compartir información masivamente a través de medios de comunicación masivos, como pueden ser las redes sociales. Bueno, ahora otro tema principal a hablar, dejando ya por finalizado un poco sobre la computadora. Ahora vamos a hablar acerca de los programas. Bueno, los programas básicamente son un conjunto de instrucciones que van a ejercer un papel específico. Por lo general estos programas traen paquetes de instrucciones, o perdón, paquetes de datos, y dentro de estos datos vienen código fuente o código máquina que la computadora va a entender a través de la unidad central de procesamiento, o sea, a través del procesador, y luego va a ejercer una acción. Bueno, ahora voy a indagar acerca de la programación.
el término programación, y es que programa y programación realmente son dos términos muy parecidos. Habíamos dicho que programas son un conjunto de instrucciones que sirven para un trabajo en concreto o ejercer un trabajo en concreto, ¿verdad? Y bueno, pues programación es, digamos, la forma o los datos que se escribieron para que ejerza esa acción el programa. Y pues principalmente la diferencia entre programa y programación es que la programación ocurre antes del programa, pues la programación es básicamente cuando se escribe el programa, cuando se escribe sus instrucciones, cuando se escribe lo que debe hacer el programa, y cuando, digamos, es procesado o sometido a compiladores de código o a fases como la fase de síntesis o la fase de análisis, que abordaré más adelante en este video, todo acerca de los lenguajes de programación y acerca de cómo se programa. Bueno, entonces para que exista un buen programa o para que este programa sea una excelente creación, este programa debe de ser operativo, es decir, de que debe de funcionar, porque, o sea, no se puede tener un buen programa si obviamente este no funciona. También este debe de tener legitimidad, o sea, de que debe de tener cierta originalidad a la hora de crearse. También debe de ser claro, o sea, claro me refiero a que debe de tener una tarea en concreto bien escrita y no debe de tener, ¿cómo le puedo decir? Errores. Estos errores harán que la computadora pues no entienda lo que el programador quiso entender, y pues por eso se dice que tiene que tener claridad. Y a su vez tiene que tener, cuando ya esté programado, debe de ser intuitivo para la persona, o sea, para la persona que esté usando este programa, debe de ser intuitivo y fácil de usar. Bueno, ahora hablaré de lo que son los lenguajes de programación. Es claro de que el ser humano tiene un montón de lenguas a nivel mundial, o sea, lenguas incluso de que uno nunca imaginaría que suenan así, ¿verdad? Porque me parecen raros, cómo se pronuncian, cosas así. Y pues en el caso es interesante ver cómo el ser humano ha creado un nuevo lenguaje, que este podría ser el lenguaje de la máquina. ¿Cuál es el lenguaje de la máquina? Pues es el sistema binario, que es el que ellas entienden. Entonces, el lenguaje binario es muy extenso, o sea, a la hora de que una computadora pueda ejercer una acción, utiliza millones y billones de códigos binarios, o sea, que no solo es un código para cierta acción, sino que como es bien extenso su idioma básicamente, entonces sería imposible para el ser humano pues estar describiéndole y solo en números binarios a la computadora lo que tiene que hacer o la acción que tiene que ejercer. Así que para eso se han creado los lenguajes de programación, para que sea como un tipo de codificador entre la persona, o sea, entre el ser humano y entre la máquina, o sea, la computadora. Y bueno, estos lenguajes que sirven como codificadores, por lo general tienen un nombre, ya sea Java, C++, Python. Creo que tengo otro por aquí, se llama Script, entre otros, porque hay muchísimos más. Sirven como codificadores. Cabe decir también de que los paquetes de código binario de ciertos programas no son compatibles con diferentes plataformas o diferentes sistemas operativos. Tal podría ser el ejemplo de programas creados específicamente para el sistema operativo Mac, no van a funcionar en sistema operativo Windows o en sistema operativo Linux debido a la incompatibilidad, que estos tienen. Es decir, que son códigos binarios que en un sistema operativo como Windows o Linux no podría leer debido a cómo fueron creados. Bueno, ahora pasaremos al siguiente punto, que es qué contienen los lenguajes de programación. Lo primero que contienen los lenguajes de programación es la estructura de código. Bueno, la estructura del código es básicamente cómo debemos escribir el código. Programas que mencioné anteriormente de lenguaje de programación como Java, C++, Python. La estructura del código es básicamente cómo debemos escribirlo. Tenemos que hacerlo de forma ordenada, delimitando bloques y de una forma lógica. También debemos utilizar dentro de este concepto de palabras fáciles o básicas, tales sean como delete o print.
A su vez, los lenguajes de programación contienen símbolos especiales, ya sean como los símbolos asterisco, plecas, estos símbolos que significan mayor o menos, que los estaré poniendo ahí en el videito para que me entiendan mejor, y caracteres especiales. A su vez, un lenguaje de programación tiene que tener sintaxis, es decir, de que tienen que ir las palabras ordenadas y bien escritas correctamente para que a la hora de ejercer la acción de como resultado una acción exitosa que no tenga errores. A su vez, en un lenguaje de programación debe de existir la semántica. La semántica es el significado de cada símbolo, palabra o carácter que se escribe a la hora de programar un programa. Bueno, ahora abordaremos otro tema principal, que son los tipos de código. El primer tipo de código es el tipo de código fuente. Bueno, el primer código es el código fuente. Este código básicamente es el primer código que escribe el programador. Este código lo entiende el programador, pero no lo entiende la máquina. ¿Por qué? Porque este código está escrito en el lenguaje humano. Por lo general es un lenguaje en el idioma inglés con palabras sencillas, como se mencionaba anteriormente. Este código tiene expresiones, caracteres especiales, palabras que por lo generalmente son en inglés, tiene estructuras de código, entre otras cosas que mencioné anteriormente. Bueno, el siguiente código que tenemos es el código intermedio. El código intermedio es una abstracción del código fuente, es decir, es como si el código intermedio tomara lo importante y lo breve del código fuente y lo resumiera. Entonces, este código intermedio aún no es entendible para la máquina y tampoco es entendible para el programador. Es un código donde al someterlo a la fase de síntesis se obtiene el código máquina, o sea, el código nativo. Que este código sí ya lo puede entender la computadora y ya puede ejercer una acción dependiendo de lo que se haya escrito en el código fuente. Y bueno, a todo este proceso, digamos que desde el código fuente, que es desde que el programador lo entiende, digamos que está escribiendo el código de la programación, a todo este proceso para que la computadora llegue a entenderlo se codifica, o sea que es como que se traduciera el idioma humano al idioma de la máquina. Entonces de esto se encargan los compiladores, y los compiladores, como ya mencioné antes, son la fase de síntesis y la fase de análisis. La fase de análisis por lo general se efectúa en el código fuente, que es a la hora de analizar el código fuente y resumirlo de una forma breve. Y la fase de síntesis es la fase donde junta todo y lo convierte en un código máquina. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es las generaciones de programación. Las generaciones de programación se dividen en tres. La primera programación, que es la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. La primera generación se refiere a que se utilizaba una programación ya directa con códigos binarios, es decir, que no se utilizaba ningún tipo de código fuente ni ningún tipo de código intermedio, sino que ya directamente era un código nativo. Pero este era bastante limitante, pues como mencioné al principio en el primer tema de la computadora, hay algunas acciones que contienen grandes cantidades de números binarios. Entonces no se podía hacer eso, porque es demasiado trabajo y era imposible para un humano o para un programador programar acciones que quisieran grandes paquetes de código binario. Bueno, en la segunda generación lo que se hizo fue que ya se tenían palabras que contenían paquetes de números binarios y ya no era necesario escribir directamente los números binarios. A esto se le llamó mnemotecnia. Entonces, en la segunda generación ya no era necesario saberse los paquetes binarios, sino que ya se podía escribir palabras que contenían estos paquetes. Y ya en la tercera generación, pues ya se podía escribir palabras en inglés que contenían instrucciones a la computadora y que ésta ya podía codificar fácilmente. Y por último llegábamos a la cuarta generación,
Esta cuarta generación contenía paquetes de códigos o programación de bajo nivel, es decir, de que podían operar en ciertos sistemas operativos específicos. Bueno, ahora vamos a pasar a la clasificación de los lenguajes según en su propósito de programación. Bien, el primer lenguaje que tenemos, el primer propósito, perdón, es el propósito específico. Este propósito es utilizado, digamos, en programas de programación que lleva un propósito específico en general para un ámbito. Por ejemplo, podría ser COBOL. COBOL lleva un propósito de programación específicamente para el ámbito laboral. Y también está el lenguaje de propósito general. Este lenguaje básicamente es un lenguaje que abarca cualquier tipo de aplicación. O sea que se puede crear en cualquier tipo de ámbito, no necesariamente tiene que ser un ámbito específico, como el anterior, como COBOL, que simplemente es para trabajo, sino que también este puede abarcar todo tipo de ámbitos. Bueno, el proceso para programar es muy parecido al de la vida real. Pues cuando surge una necesidad o un problema, es necesario estudiar a fondo el problema, sus detalles, y para después entender posibles soluciones, plantearse posibles soluciones y después ejercer una acción que va a determinar una acción que va a solucionar el problema. Y lo mismo es en la programación. Hay que tener claro lo que es el problema, los detalles del problema, quizás incluso el origen del problema. Hay que tener muy bien detallado eso para poder encontrar posibles soluciones y plantearlas y ejecutarlas y ver cuál es la más correcta. Bueno, una vez se tiene planteado el problema y todo lo anterior que mencioné, pues se procede a hacer el algoritmo, que el algoritmo no es más que los procesos lógicos que van a llevar a hacer una acción que sea exitosa. Es decir, por ejemplo, un algoritmo podría ser un ejemplo que ponían en la plataforma acerca de cómo cambiar una bombilla quemada o un foco dañado. Pues una persona común lo que haría sería poner una silla debajo del foco, quitar el foco del receptáculo, bajarse, ir a buscar otro foco, subirse nuevamente a la silla y colocar nuevamente un foco nuevo en el receptáculo. Entonces el algoritmo es todo ese proceso que realizó para que el foco volviese a funcionar. Entonces en la programación se puede entender ese ejemplo, que podría ser el algoritmo, todos esos procesos que servirán para que el programa tenga un éxito. Y por último, agregar de que estos procesos tienen que llevar, el proceso de programación tiene que llevar a un proceso lógico, es decir, un proceso que sea coherente. Bueno, para finalizar este video voy a redactar lo que son mis conclusiones. Y bueno, la primera sería que al abordar los diferentes temas de la unidad 1, me doy cuenta de que la tecnología realmente, la programación realmente ha evolucionado a lo que antes era bastante primitiva, ahora es bien más actualizada, por así decirlo, y que nos permite realizar muchísimas más acciones que las que podíamos hacer antes con una programación más primitiva. A su vez, concluyo de que el ser humano es capaz de crear lenguas nuevas, pues la programación, aunque contiene una lengua que prácticamente nosotros no entendemos, es una lengua que nosotros creamos, pues no quiere decir que no salió de la nada, sino que fue inventada. Y por último, mi conclusión quizás más importante es de que la programación tiene que ver incluso con aspectos de la vida diaria y no solo aspectos simbólicos o aspectos irreales, sino que tienen que ver muchas veces con procesos que realizamos en la vida cotidiana de cada uno.